Palabra del día del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 38. Séptimo domingo del tiempo ordinario. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así también tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Una vez más, acompañándote con la alegría en la meditación de esta palabra. Pidiendo al buen Dios que hoy tu corazón esté rebosante de amor. Pidiendo al buen Dios que hoy derrame sobre ti la salud. Que hoy derrame la alegría y el gozo. Pidiendo a Dios que sane tus heridas, tus llagas, tu enfermedad. Pidiendo a Dios que con esta palabra te ayude, te reconforte, pidiendo a Dios hoy que su palabra llene tu vida. En el Evangelio de hoy, sabemos bien que se encuentra ubicado en el contexto del Sermón de la Llanura, en el que Jesús comparte con sus discípulos, y lo escuchábamos hace 8 días, los principios fundamentales para vivir el reino de Dios. El paralelo de este Evangelio de Lucas es el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 al capítulo 7. Aunque en Mateo es un poco más extenso el Sermón del Monte que de las Bienaventuranzas, para Lucas es más breve y directo. Es tan directo que hoy nos habla del amor a los enemigos. Jesús comienza con una enseñanza radical: amar a los enemigos. En el contexto de la cultura judía, el amor hacia los enemigos era un concepto revolucionario, ya que para ellos la ley judía enseñaba en el libro del Levítico 19:18, capítulo 19, versículo 18, que debían amarse entre ellos, solo entre ellos iguales, entre los clanes, pero con pocas implicaciones hacia los no judíos o aquellos que se les oponían, es decir, aquellos que no eran de nuestro grupo. Hoy Jesús llama a sus discípulos a ir más allá de los límites tradicionales del amor y hacer el bien sin esperar recompensa, incluso hacia aquellos que les maltratan. Y qué gran enseñanza nos deja
para decir no a la venganza, sí a la generosidad. Cuando dice: a quien te golpee en una mejilla, ofrécele también la otra; a quienes te quiten el manto, no le impida que se lleven la túnica; da todo el que pida, y a quien te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. No nos invita de manera literal a poner la mejilla. Aquí Jesús subraya la actitud de no resistir el mal con violencia. En lugar de vengarse, invita a la generosidad sin medida. Esto está vinculado al amor incondicional, que no responde con violencia ni con exigencia. Es una invitación a dejar de lado el egoísmo y a ofrecer sin retener lo propio, siguiendo el ejemplo de la misericordia divina, porque solo Dios puede amar así. Es como nos cuenta el relato del primer libro de Samuel. Ante la posibilidad de matar a Saúl, la interpretación de Abisai es clara y está envuelta en motivos religiosos. Dice: Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos. Pero la respuesta de David es la expresión de alguien que evita la lógica de la venganza, incluso si esto significa perder algo personalmente. Aunque fue Dios quien puso a Saúl en sus manos, David lo devuelve a las manos de Dios. Qué hermoso es esto y qué bello es aprender también de esta figura de David, cómo lo devuelve a las manos de Dios, cómo no toma la venganza por sus manos. Simplemente sabe confiar en Dios, sabe respetar lo que Dios ha puesto. También vemos la regla de oro y es el amor recíproco. Traten a los demás como quieren que ellos te traten. Este es el conocido principio de la regla de oro, así le he llamado, que se encuentra también en Mateo en el capítulo 7, versículo 12. Jesús señala que el amor cristiano debe ir más allá del amor recíproco que se da entre amigos. Él desafía a sus seguidores a no limitar su amor solo a aquellos que le tratan bien, sino mostrar el mismo amor incluso a los que no lo merecen, buscando reflejar así el amor de Dios, que es universal e incondicional. Cuando leo este pasaje, pienso en muchos padres que rechazan a sus hijos por cualquier condiciones que estén viviendo y digo, ¿cómo un padre puede dejar de amar a un hijo por simplemente ser diferente? O cómo a veces nosotros en la fe rechazamos a nuestros hermanos porque son pecadores y nada más nos unimos a los que son puros e inmaculados. A veces nos hemos convertido en unos cristianos tan radicales, sin mirar que Dios nos invita a amar incondicionalmente como Él ya nos ha amado. Es allí donde nos invita a amar sin esperar recompensa. Aquí Jesús plantea una promesa de recompensa para aquellos que practiquen este amor radical. La recompensa no es terrenal ni inmediata, sino que se encuentra en el reino de Dios. También se menciona que el Padre es misericordioso con los ingratos y malvados. Allí me acuerdo de esa frase tan hermosa de San Juan Eudes: el abismo de mi miseria trajo los abismos de tus misericordias. Lo que invita a los discípulos a imitar esa misericordia. La misericordia divina es el modelo para la acción humana. Una tristeza que a veces opaquemos la misericordia por volvernos tan radicales, tan justos, tan llenos de juicios y no ser misericordiosos como el Padre lo es. Y Jesús nos ha dado muestra de ese amor del Padre. Mis queridos hermanos y hermanas, Jesús enfatiza la no condena y la no crítica. Este es otro principio central del cristianismo. Quien tiene una actitud generosa y misericordiosa será tratado de la misma forma por Dios.
También subraya la importancia de dar sin esperar nada a cambio, un principio que muestra que lo que se recibe de Dios está condicionado por la generosidad hacia los demás. Hoy en este evangelio pienso, ¿cómo es posible llegar a amar a los enemigos o poner la otra mejilla? ¿De dónde sacar las palabras para orar por quienes nos hacen sufrir o dejar todo en manos de quienes pretenden quitarnos todo el manto? Esta larga e intensa páginas del evangelio de hoy parece pedirnos lo imposible y en verdad es imposible ponerlo en práctica. Pero entonces, ¿por qué Jesús nos pide que hagamos algo imposible? ¿Por qué Dios tiene la capacidad de lograr lo imposible? Es esa la respuesta, porque Dios tiene la capacidad de lograr lo imposible. De hecho, solo podemos vivir las páginas del Evangelio por la gracia de Dios y no por nuestros propios esfuerzos. ¿Y en qué consiste esta gracia? En la experiencia de sentirnos amados por Él, que somos capaces de hacer lo que normalmente no podríamos hacer. Mis queridos hermanos y hermanas, en resumen, hoy nos invita el Señor con esta palabra a vivir el amor radical y no violento, a imitar a Dios, a la generosidad, a no tener juicios y perdonar. Recuerda que, como lo decía ahorita, el secreto no está en el esfuerzo, sino en dejarse llenar del amor de Dios, de su gracia. Solo aquel que se ha sabido llenar del amor de Dios sabe actuar así. No lo hace por obligación o por cumplimiento, lo hace por convicción. Y no es casualidad que cuando el ángel Gabriel se dirige a María para pedirle que diga sí a una cosa imposible, le diga a esta joven de Nazaret: alégrate, llena eres de gracia. ¿Por qué María hace lo que el Señor le pide? Porque está llena del amor de Dios. Y por eso puede hacer lo imposible. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy el Señor nos pide, en resumen, en esta primera parte del Evangelio, algo bien bonito. Si nos damos cuenta, nos invita a amar, a hacer el bien, a bendecir y a orar. Nos dice lo que no debemos de hacer. No debemos buscar la venganza, no debemos quitarle. Da al que te pida. Ahí está, en resumen, toda esta palabra. Y trata a los demás como quieren que te traten a ti. No hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Que esta palabra hoy llene nuestra vida y podamos aprender a ser misericordiosos como el Padre lo es con nosotros. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides elevar hoy una oración por la salud del Papa Francisco y también ora por mí, que yo rezo por ti.